están, hermanos? ¿Seguros que están despiertos? Muy bien. Sigamos, ahí me disculpan, sigamos con la enseñanza acerca de lo que es la adoración. Hemos visto a lo largo de estos meses lo que es el diseño que tenemos nosotros como adoradores, ¿sí? Que fuimos creados y fuimos diseñados para ser personas que adoran al Señor. Y durante todo este tiempo hemos también visto varios conceptos que nos hacen y nos llevan a ese nivel de adoración. Y uno de ellos es que sin el Espíritu nosotros no podemos adorar. Sin el Espíritu Santo no somos capaces de dar una adoración de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a como Él lo estableció. También hemos visto, hermanos, que la adoración no es como nosotros creemos que es, sino es como Dios la ha establecido. Y en base a eso nosotros damos ese tipo de adoración. Ahora, vamos a ver lo que es el derecho que tiene nuestro Señor Jesucristo de ser adorado. ¿Por qué nosotros adoramos a Dios? ¿Por qué Jesucristo necesita ser adorado? Y vamos a cantar de los cantares en el capítulo número 5, del versículo número 8 al 16. Dice la palabra del Señor: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Que es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Que es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Mi amado es blanco y rubio, señalado de entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes rosas, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oros engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo como todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Esta parte de la palabra habla acerca de una relación, o habla de una parábola de una relación que nosotros tenemos con nuestro Dios, y lo figura como nuestro pastor, ¿sí? Aquí una de las de estas la necesidad, ¿verdad? Llega un momento en la necesidad de la esposa de decirle a las doncellas de Jerusalén que si han visto a su amado, que le digan que está enamorada de él, ¿sí? ¿Y por qué? Y les empieza a decir, díganle si lo encuentran, que estoy enferma, dice, y naturalmente ellas preguntan, ¿y qué tiene de diferente, verdad, este amado que tú estás buscando? Porque se pueden presentar cualquiera y otros prospectos para presentarse tan buenos como él. Entonces, ¿por qué tú nos estás diciendo que este es especial? Y es válida la pregunta, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y presentamos a nuestro Señor Jesucristo a otras personas pueden decir, no, pues yo le rezo a la Virgen porque es la que me ha solucionado, me ha dado paso, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ir con certeza a presentarles a nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor de los amados, de quien nosotros se supone que estamos enamorados, ¿verdad? Y vamos y presentamos y le decimos, es que mi amado es mejor por todas estas cualidades, ¿sí? Y entonces nosotros vamos y decimos, por eso yo glorifico y adoro y alabo a Jesucristo, ¿verdad? Y por eso yo alabo y adoro a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene todas estas cualidades y por eso yo estoy enamorado de Él.
Y por eso y por eso estoy en esa búsqueda de que si lo ven, díganle. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el amor que nosotros debemos de tener, ese enamoramiento, pero también aún la gente puede preguntar, ¿por qué tanto? Aún aquí en la iglesia, ¿por qué se afanan tanto en querer adorar? ¿Por qué se afanan tanto? ¿Por qué? Porque Él es nuestro amado y es digno de que nosotros le adoremos. Ahora, si no nos basta con que estemos enamorados de Él, bueno, hay varias cualidades y características que tiene nuestro Señor Jesucristo para que nosotros le adoremos. Y en primer lugar es porque es Señor de todo, ¿sí? La palabra del Señor en el Salmo 45, del 1 al 2, dice el libro de los Salmos: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribientes muy ligero, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en sus labios. Y el versículo número 8 dice: mirra, aloe y casia exhalan todos sus vestidos, desde palacio de marfil te recrean. Dice, una de las cosas que vemos en este versículo, hermanos, es que la palabra del Señor nos enseña que Él es Señor de todo. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice la palabra del Señor. Y el propósito y el centro de nuestra adoración no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros adoramos, podemos dar, como nos decía Rubén la semana pasada, podemos dar cierta alabanza a algunas personas. Oye, mi hermano, qué bien trabajas, o etcétera, qué bien cocinas, o cualquier cualidad que tengamos. Finalmente son habilidades y talentos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Pero podemos dar alabanza, pero nuestro propósito y nuestro centro tendría que ser nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros demos toda alabanza y toda adoración. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo, veíamos en las células, el Señor Jesucristo es la persona que nos unió con Dios Padre, ¿sí? Por eso es Señor de todo, porque Él fue el único mediador que nos unió con la deidad. Si no, de otra manera no pudiera haber sido restaurada esa comunión y esa adoración que teníamos desde el principio. Entonces, vemos cómo el Señor Jesucristo es clave importante. Por eso dice la palabra que es el Señor de todo. La palabra del Señor en Juan 14:9 dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es bueno que nosotros es bueno adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luego a veces al Espíritu Santo como que lo dejamos a un lado. Dice, pero la palabra del Señor Jesucristo mismo dijo que si nosotros lo veíamos a Él, ya habíamos visto al Padre, porque los dos son uno. Finalmente, por eso el Señor es Señor de todo, por eso es digno de nuestra adoración, por eso Él tiene el derecho de que nosotros le adoremos, porque Él y el Padre y el Espíritu son uno. No solamente el Padre es digno de alabanza y de adoración, también el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos vinculó para siempre con el Padre. Jesucristo nos vinculó para siempre con el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Jesucristo fue alzado al cielo, hermanos, dice la palabra del Señor que Él mismo dice: yo les enviaré al Espíritu Santo, que Él va a ser quien los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces vemos cómo el Señor, que es Señor de todo, Él fue el que nos vinculó con el Padre. Él es Señor de toda existencia. Una de las cosas que nos enseña la palabra es que Jesucristo está por encima de cualquier ser, ¿sí? De los serafines, querubines, de los ángeles, tanto las cosas espirituales como físicas. Dice que en Él todas las cosas subsisten, dice la palabra del Señor. Por eso Él es el Señor de todo, Él es el Señor de toda existencia, de todo lo que vemos, tanto físico como espiritualmente, ¿sí? Por eso Él domina también sobre las huestes de maldad, hermanos, porque Él es aún Señor de todo eso,
¿Se fijan el poder y la importancia que tiene nuestro Dios, que es Señor de absolutamente todo? Dices, del diablo también, porque Él está por encima de eso. Entonces, cuando nosotros adoramos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que estamos vinculados con el Padre, con el Espíritu Santo, imagínense el poder que se nos ha delegado sobre todas esas cosas. Porque la palabra del Señor nos enseña que somos herederos y coherederos juntamente con Jesús. Y a veces nosotros no nos creemos que Dios nos ha dado esa autoridad y nos ha dado esa libertad de poder acercarnos y de poder tener esa autoridad. Me da mucha pena lo que voy a decir, hermanos, porque la verdad fue una experiencia triste, una experiencia que nos puso a prueba. Nos puso a prueba. El viernes tuvimos una experiencia aquí en la fiesta mexicana. Entró una persona, pues no estaba bien de sus facultades, ¿verdad? O estaba media, decimos nosotros, chisquis, ¿verdad? Sabemos que no, que había algo espiritualmente ahí, y nadie hicimos nada. Solamente la atendimos, le dimos ropa, le dimos, cosas así, pero nunca oramos por ella. No estoy hablando de liberación, hermano. Yo sé que hay cosas más que se tienen que hacer para poder llegar a una liberación. Primeramente la persona tiene que querer ser liberada, si no va a ser peor, ¿verdad? El remedio. Pero nunca nos acercamos para orar por esta persona. Entonces dices tú, híjole, Señor. Yo les comentaba en el chat del grupo de alabanza, necesitamos estar orando. Porque aquí la palabra nos enseña que Jesucristo nos ha dado ese poder. Pero como no hemos creído lo suficiente a ese poder, salvo cuando nosotros estamos en prueba o en necesidad, ahí sí tenemos la necesidad y no nos queda otra más que creer y agarrarnos de la fe. Pero cuando se nos presentan cosas de ese espiritual, de esas cosas espirituales, hermanos, es cuando tenemos más que estar orando. Y la palabra del Señor nos dice que Jesús fue Señor de todo. Esto mismo se les presentó en el Edén. Igualito se les presentó en el Edén. Vino la serpiente a meter esa duda y a decir que si comían del fruto iban a ser iguales que Dios. Pues sí, nada más en saber el bien y el mal, pero no iban a tener todos los atributos de Dios. ¿Sí? También se les presentó y se rompió una adoración y se rompió el propósito y se desquebrajó y nos dejó sin identidad. Pero ahora que está nuestro Señor Jesucristo, que nos ha devuelto esa identidad, que nos ha devuelto ese propósito, nosotros estamos en la luna y no creemos en el propósito que Dios ha restablecido para ser esos adoradores. Todavía nos asusta el que se acerque la serpiente. Todavía nos asusta el decir, híjole, y si la riego, y si me equivoco, y no nos aventamos y no creemos en ese poder que se nos ha delegado. Fue triste, hermano, porque todos, hermano. Y es una vergüenza que tanto tiempo en el Evangelio y tanto tiempo que hemos estudiado la palabra y que estamos en esto y no hayamos podido ni siquiera decir, oye, ¿puedo orar por ti? Ya si me dice que no, pues bueno, ¿verdad? Aquí no es a fuerza. Pero no hicimos eso. Atendimos ciertas cosas, ahí estuvo Lorena, estuvo Beverly y su servidora, pero no hicimos nada más, hermano, de decir, bueno, vamos a orar por esa persona. ¿Por qué? Porque era una alma en necesidad. Y eso también es parte de la adoración. ¿Sí? Eso es parte de la adoración. Que nos quede de enseñanza, hermanos. Por eso insistimos, hermanos, cuán necesaria es la oración en la iglesia. Yo creo, hermanos, y una que es parte de la adoración. La oración es parte de la adoración. No es algo separado, no es algo que es complemento, no es la oración es parte de la adoración, pero es tan importante y es el fundamento de cualquier iglesia.
de cualquier ministerio, de cualquier cosa que nosotros querramos hacer. La oración es el fundamento. Sin oración, hermanos, es imposible que se lleguen a ejecutar cualquier cosa, o podemos estar trabajando y nada más desgastando nuestras fuerzas. Seamos atentos, prestemos oído a las cosas importantes que Dios quiere decirnos el día de hoy. En verdad, hermanos, si usted oraba poquito, ahora ore más. Si oraba 5 minutos, ahora ora 7. Y vaya agregándole, de tal manera a que podamos ser personas que en verdad seamos verdaderos adoradores. Otro de los atributos del Señor es que es Señor de la creación y de cualquier forma de vida, ¿sí? Cualquier forma de vida. Él es Señor de todo eso. Por eso a mí me gustaba mucho un testimonio de la mamá de Kerry Kirkwood. Él decía que una vez se acercaba una tormenta fuertísima. Él ya vivía en un pueblo en Estados Unidos donde hay muchos tornados, y dice que se acercaba un tornado y justo iba dirección a su casa, y cuando empezaron a ver, dice que la señora era una anciana, pues ya saben, ¿verdad? El poder de la oración, era una anciana de oración. Dice que se para enfrente y empieza a dirigir sus manos la oración hacia la tormenta, y empieza a orar hacia la tormenta, y dice que la tormenta se desvió de su casa. Cuando nosotros tenemos ese nivel de oración, hermanos, cuando nosotros oramos en esos niveles, el poder que Jesús nos ha delegado, ese poder del que estábamos hablando ahorita, también se sujetan a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el Señor Jesús es también Señor de toda la creación, de todos los arbolitos, de las plantas, de todos, de los animales. También luego tenemos la vida intelectual, lo que es la imaginación, lo que es la razón. El Señor también es dueño de eso, ¿sí? El Señor también es dueño de nuestra imaginación, el Señor también es dueño de la creatividad. Cuando nosotros decimos, ¡ay, qué talentoso! Y estos inventores, qué imaginación, todo viene de Dios, hermano, porque Él es quien inventó todo. Él fue quien diseñó todo. Dice la palabra que Él creó el mundo con sabiduría y con inteligencia. Todas las cosas tienen un propósito de ser. Si a usted no les gustan los ratones, a mí tampoco, pero por algo están ahí. A lo mejor nada más para hacer plaga y para asustarnos, ¿verdad? Pero por algo están ahí, pero porque Dios es Señor de toda la creación. También es el Señor de toda vida espiritual. Él es el Señor de ángeles, querubines, de serafines, por tanto es el Señor de toda vida. Por eso es digno que nosotros le alabemos y le adoremos. También nuestro Señor Jesucristo es el Señor de la sabiduría, ¿sí? Veíamos ahorita en Proverbios, dice que Él creó todo con sabiduría. ¿Y qué quiere decir con sabiduría, hermanos? Todo lo que Dios hace, hermanos, aunque nosotros digamos, es en serio, también las cosas malas, bueno, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. La maldad ya está aquí en el mundo, hermanos, fue consecuencia del pecado. Depende de nosotros querer ser personas buenas o querer ser personas malas, pero aún las cosas malas que nos suceden tienen un propósito en nuestra vida. Yo creo que nadie de los que estamos aquí quiere estar enfermo, ¿verdad? Y menos pasar por alguna enfermedad tan difícil y tan difícil de llevar. ¿Por qué? Porque puede haber enfermedades que no solamente se llevan nuestra salud, sino que se llevan nuestra economía, se llevan nuestra paz, se llevan la tranquilidad, ¿sí? Entonces, muchas veces no queremos pasar por todo eso y nos duele pasar por enfermedades, pero todo aún tiene un propósito. No hay nada que Dios no haya hecho que no tenga un propósito de vida. Las cosas fueron creadas por los árboles, tienen un propósito. Primero tienen que poner una semilla, la semilla se tiene que romper, tiene que morir la semilla para que pueda crecer un árbol. Entonces hay un árbol, crece el árbol y dices tú, ¿este árbol para qué sirve? Bueno, sirve para que nos dé oxígeno, sirve para que nos dé sombra, sirve para que los peces, iba a decir, los pájaros tengan sus hogares. Entonces todo tiene un propósito.
tú y yo aquí tenemos un propósito. Lo que pasa es que a veces no hemos descubierto cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Alguno de nosotros sabe qué es el propósito que Dios tiene para su vida? Y dices tú, híjole, ya casi estoy a mitad del tiempo y no he descubierto mi propósito. Bueno, aún para tu vida Dios tiene un propósito. Si tú pensabas que no hay propósito en ti, déjame te digo que no es verdad, porque Dios no te creó nada más para que fueras aquí un ente en esta tierra. Te creó para que tuvieras un propósito y Dios quiere cumplir ese propósito. Por eso es Dios lo tiene todo planificado. Y tenemos que aprender a movernos en ese propósito. Pero ¿de qué manera voy a saber cuál es mi propósito? En la misma manera que yo tenga comunión con Él. Veíamos que la adoración no solamente es cantar, alabar, sino que la adoración es conocer a Dios. Si yo no conozco a Dios, si yo no conozco que le gusta a Dios, si yo desconozco el tipo de adoración que Él quiere, no le voy a dar una adoración digna. Y mi adoración va a ser rechazada. Pero cuando yo voy conociendo a Dios, entonces voy conociendo mi propósito. Cuando yo voy conociendo a Dios, entonces yo conozco qué tipo de adoración quiere mi Dios. Y si yo sé que a Dios le gusta una adoración que está basada con el poder del Espíritu Santo, entonces yo busco ser llena del Espíritu Santo. No podemos venir a la iglesia sin esa llenura. No podemos ir a trabajar sin esa llenura, no podemos ir a la escuela sin esa llenura, no puedo ir a presentar un examen sin esa llenura, porque todo lo que yo hago tiene que adorar a Dios. Todo lo que yo hago en mi trabajo, por eso la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser diligentes en lo que hacemos. En la iglesia, en el trabajo, en la escuela, diligentes. ¿Qué quiere decir diligentes? Que hacemos las cosas bien hechas, a la primera y rápido. Eso es ser diligentes. No, hombre, ahí luego arreglo las cosas. Ahí luego afino el instrumento. Y luego nos ganan las circunstancias. O luego viene alguien más que sí es diligente y nos quite el lugar. Porque la obra de Dios tiene que seguir. La obra de Dios sigue. También nuestro Dios, hermanos, es Señor de justicia, de toda justicia. Dice la palabra del Señor en el Salmo 45 del 6 al 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vemos que el Señor es un Dios de justicia. Finalmente, Él es quien nos justifica. Él dio su vida para que nosotros no pereciéramos. Y ahora Él ha justificado nuestra vida para que nosotros ahora estemos delante del Padre y poder llegar confiadamente hasta su trono. Él nos ha dado también, hermanos, como dice aquí la palabra del Señor, nos ha puesto ese óleo de gozo, de alegría, porque Él es un Dios justo. Y esa justicia nos hace presentarnos delante del Padre. De otra manera, tú y yo no pudiéramos acercarnos a Dios. De otra manera, por más que oráramos nosotros, Jesús no pudiera, o el Padre no pudiera escucharnos. Si no es porque nuestro Señor Jesucristo es un Dios de justicia y Él nos ha justificado. Ay, no sé qué se cayó. Muy bien. Porque también Él es un Dios de toda misericordia y en eso establece su reino. Y aquí vamos a lo que a veces no nos gusta. Como Dios es un Dios de misericordia, como Dios es un Dios que tiene tanta misericordia, y a veces cuando nosotros oímos, ay, qué padre que el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Él que sigue teniendo misericordia de nosotros. Pero ¿saben qué? Que Dios también tiene misericordia del asesino. Dios también tiene misericordia del que roba. Dios también tiene misericordia del que miente. Dios también tiene misericordia y dices tú, ay, híjole, ahí sí como que no me gustó, ¿verdad? Ahí sí como que yo nada más quiero que Dios tenga misericordia de mí y podemos ver, ¿y cómo eres? Mientes, robas, etcétera, etcétera. Ahora, no necesariamente tengo que robar algo, hermano.
¿sí? Podemos robarle la paz a alguien, podemos robarle, o podemos asesinar a alguien. ¿Se acuerdan la teoría que tienen los judíos, verdad? De lo que es un asesinato, que no necesariamente tiene que haber sangre de por medio en tu mano, sino el simple hecho de que hables mal de alguien ya lo estás asesinando. O el simple hecho de que su sangre suba a la cabeza, que es avergonzarlo, ¿sí? Cuando una persona trae vergüenza o enojo o molestia, que se pone su cara roja, ¿sí? Eso es que se le sube la sangre a la cabeza, y eso es un asesinato, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero nuestro Dios, Dios de misericordia, ese Dios de misericordia también tiene misericordia de nosotros. Y la palabra del Señor dice que nosotros también tenemos que ser de la misma manera, tener misericordia, que fue lo que nos faltó el viernes, hermanos. Tener misericordia, que nos doliera el corazón por las almas, que nos doliera el corazón por alguien que está en necesidad. Hermano, una persona que está en necesidad no solamente es una persona que tiene carencia económica, que a veces nada más lo encajonamos a eso. Cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos a un Jesús que se compadecía, le dolía el corazón por la gente que lo rodeaba, y se le acercó gente enferma, gente endemoniada, gente con carencias económicas, gente con enfermedades de años, y aún con ellos Él tuvo misericordia, y la palabra nos muestra y dice claramente que Jesús se compadeció. Él sigue teniendo misericordia. Esa misericordia tiene que estar en nosotros también, y nos falta, bueno, a mí me falta, ¿verdad? El ser misericordiosa, el tener empatía, el decir, híjole, ¿cómo? O sea, que te duela algo, que llores porque la iglesia esta falta de sensibilidad, nos falta empatía, misericordia. Y necesitamos orar por eso, hermanos. Esto es parte de la adoración. Esto es parte de que tú y yo ayudemos a otros a llevar a la gente a adorar a Dios. Si tú y yo tenemos el conocimiento de cómo es lo que Dios quiere en ese diseño perfecto que hizo con cada uno de nosotros, de ser adoradores, nosotros tenemos en ese aprendizaje que llevar a otros a ser adoradores. El tener misericordia, esas características y esas cualidades que tiene ese derecho que se ganó nuestro Señor Jesús para ser adorados, para que nosotros rindiéramos toda adoración, hermanos. Son cosas y atributos que Dios pone en nosotros y que están a nuestra mano, solo que necesitamos pedirla. Porque nadie de nosotros nacemos misericordiosos, hermano, todo lo contrario. Nadie de nosotros nacemos con empatía, sino que las experiencias de vida y el poder del Espíritu Santo hace que cada uno de nosotros adquiramos esas cualidades que Dios tiene para nosotros. Solamente Dios, solamente Jesús puede hacer esa transformación en nosotros. Solamente Él puede hacer estas cosas con cada uno de nosotros. También Él es el Señor de toda hermosura moral. ¿A qué me refiero con eso? Dios puso en cada uno de nosotros, en nuestro ser, la capacidad para comprender y para apreciar la belleza. Usted ve un bonito amanecer y bueno, nosotros que conocemos al Señor decimos, gracias, Señor. Anoche que estaba lloviendo allá rumbo a Montemorelos, pero se vino un aguacero, hermanos, de aquellos. Ya después que veníamos más para acá por la presa de la Boca ya estaba todo seco, ¿verdad? Pero estaba diciendo, Señor, gracias por la lluvia. Entonces podemos apreciar la belleza porque Dios puso en nosotros esa capacidad para hacerlo. Podemos apreciar una buena obra, una buena pintura, cualquier cosa que sea de arte. Podemos apreciar una buena música, podemos apreciar cualquier cosa que sea algo de belleza. Bueno, todo eso lo puso nosotros porque puso
cosas que resaltaran a nuestro ojo o a nuestro oído para poder tener esa capacidad de ver la belleza. Pero la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, dice que en Él no había hermosura. ¿Sí? Cuando la palabra del Señor en Isaías 53 nos dice que no había padecer en Él ni hermosura, y muchas veces pensamos que cuando fue crucificado, la verdad es que no. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos en el huerto y que Judas había hecho pues se había puesto de acuerdo con el sumo sacerdote para entregar a Jesús? Dice, pues si el sumo sacerdote se hubiera pasado por ahí, no hubieran reconocido a Jesús, entonces tuvieron que maquinar algo para poder decir, este es Jesús. ¿Y qué hizo Judas? Al que yo besare, al que van a prender. Entonces dice la palabra del Señor que va Judas y besa a Jesús en la mejilla. Entonces ellos entendieron que ese era el que tenían que apresar. Pero la hermosura de Jesús no estaba en su físico. Muchos lo han pintado bien bonito, con ojos azules y su cara afilada y rubio, etcétera, pero la realidad es que esa no era. La palabra del Señor nos muestra otra cosa, ¿sí? Pero hay un personaje, déjenme, es que aquí está, que se llama Fritzsche, un alemán filósofo, que también era nihilista. Dice Friedrich Nietzsche, no sé alemán, hermanos, pero más o menos así se llama. Y él era un hombre, pues obviamente no era cristiano, ni mucho menos, más bien era ateo, era filósofo también. Y este hombre dice, hay algo que tiene este Jesús que me gusta, pero Pablo no. O sea, no le gustaba el personaje de Pablo, pero había algo en Jesús que le gustaba a un hombre que no era ni siquiera religioso por nada, hermano. Pero Jesús tenía esa capacidad de encantar a la gente, de que pudiéramos ver la hermosura que Él tenía. Y esa hermosura hace que nosotros le alabemos. Ese encanto que tiene nuestro Dios hace que nosotros le adoremos. ¿Por qué? Porque Dios mismo puso esa capacidad en nosotros. Esa capacidad de estar, de admirarlo, de amarlo, de estarlo adorando. Así que nuestro Dios es un Dios, hermanos, al que es digno que nosotros adoremos. Jesús se ganó ese derecho. Así es que en esta hora, cuando nos dispongamos a alabar al Señor, no esperes que empiece la alabanza. Tú en tu casa, tú aquí en este lugar, alaba y dile al Señor por qué es digno de ser alabado. ¿Qué ha hecho en tu vida para que Él sea digno de ser adorado? ¿Qué ha hecho en tu familia para que Él sea digno de ser adorado? Y cuando vayamos allá, así como oraba la Sulamita, si ves a mi amado, dile que estoy enferma de amor por Él. Y tú presenta a nuestro Señor Jesucristo al mundo como Él es, como el único digno de ser alabado. Y porque Él es digno, entonces tú empiezas a dar las cualidades que tiene nuestro Señor para ser adorado. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a cada uno de nosotros, Señor, y yo sé que tú hablas a nuestro corazón. Padre, permite que seamos entendidos en lo que hacemos. Permite que seamos entendidos en tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo todo el tiempo nos esté recordando, Señor, que en cada movimiento que nosotros hagamos, que en cada experiencia que hagamos, que tengamos, Señor, recordemos, Señor, que tú estás con nosotros como poderoso gigante, que todos los atributos, que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, esa mediación que tú permitiste y que por ti fue posible acercarnos al Padre, Señor, sea, Padre, con cada uno de nosotros, que podamos ser entendidos en todo el poder, Señor, en todas las capacidades, Señor, que tú nos das, en todas las habilidades que tú pones en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre,
Necesitamos de tu presencia, necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, el poder, Señor, de tu presencia en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Por amor de tu Hijo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Y habla nuestras vidas, sigue hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.